Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más relevante de lo que ha estado pasando en materia noticiosa en los últimos 7 días. Como siempre les digo, esta es una pequeña abducción, ¿no? Te abducimos al mundo noticioso, así que si por ahí no estuviste tan atento a las noticias, o bien si solés colgarte y no le prestás tanta atención a eso, o si querés ordenar un poco más lo que estuvo pasando en materia de noticias, bueno, en todos estos casos esta abducción es para vos. Hoy, 1 de agosto, día de la caña con ruda, Acá sostenemos esa tradición desde antes de que se transforme en souvenir. La caña con ruda es un bonito ritual, ¿no?, de los pueblos originarios, en el cual se empieza a despedir el invierno para empezar a recibir la primavera, y bueno, este ritual marca ese paso buscando atraer la buena suerte, alejar los maleficios, procurando salud y demás. Es un número impar, es en ayunas y se prepara el año anterior, así que por ahí este es un buen año para prepararla del año siguiente. Pero volviendo a las noticias, esta semana parece que subió el dólar y el gobierno dice que es por el riesgo Cuca. Vamos a hablar un poco de esta expresión. Un terremoto terrible también en Oriente que hizo encender las alarmas de posibles tsunamis en toda la costa del Pacífico, así que tenemos ahí la distopía bien presente. En materia nacional se avecinan elecciones, así que tenemos bastante para abordar de aquí en adelante, así que ya empezamos. Mi recomendación es la de siempre: si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque de lo rápido que va todo este podcast se autodestruye muy pero muy rápido. Bien, ahora sí empezamos y vamos a comenzar con el dólar, la gran obsesión argentina, los dólares. Es un tema recurrente, ex gobernantes dicen que el problema argentino es la falta de dólares. Milei llega a la presidencia diciendo que él quiere directamente dolarizar la economía del país, así que vemos que la presencia de la moneda oficial estadounidense es parte de nuestra cultura a esta altura del partido, y por eso le prestamos tanta atención a lo que pasa financieramente con el dólar, ¿no? Esta semana el tipo de cambio saltó bastante, solamente en la jornada de ayer aumentó 55 pesos y cerró a 1.380 pesos, es decir, en julio subió un 13% y quedó muy cerca de la línea superior de flotación, ¿no? En este momento tenemos en Argentina como régimen cambiario un sistema de flotación, es decir, el tipo de cambio puede ir de 1.200 a 1.400. El gobierno obviamente quiere que esté lo más cerca de la banda de abajo, por lo tanto interviene en la política monetaria, y esta semana quedó muy cerca de la línea de arriba, ¿no? Esto enciende algunas alarmas, sobre todo de quienes dicen que el dólar está atrasado, ¿no? Yo desde economía no conozco demasiado, pero no son pocos los economistas y las economistas que sostienen que el tipo de cambio en Argentina está atrasado y está artificialmente anclado en este valor. Se acercan las elecciones, nadie quiere un salto cambiario en las elecciones, y mucho menos este gobierno, así que todo indica que van a intentar sostenerlo ahí, pero si la construcción es artificial en Argentina ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Mientras tanto, también en materia económica, el Fondo Monetario aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y va a desembolsar 2.000 millones de dólares, otra vez los dólares, y le advirtió al gobierno nacional que hay que comprar divisas para reservas, aunque le modificó algunas metas, ¿no? Después de todo, al Fondo Monetario Internacional nada le gusta más que este gobierno. Sí es cierto que el gobierno o el Ministerio de Economía ya había advertido, ¿no?, que iba a haber cierta volatilidad. ¿Se acuerdan la explicación de Fantino, devenido en exégeta del gobierno, ¿no?, donde él advertía que se venían tiempos difíciles, meses duros y demás? Bueno, algo de eso puede ser que esté sucediendo. De hecho, el 2 de julio, en una disertación, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: si tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sabés que está baratísimo, comprá, no te la pierdas, campeón. La verdad es que el dólar terminó subiendo, así que habría hasta cierta mala praxis como asesor económico, ¿no? El gobierno ensayó algunas respuestas acerca de esto que está pasando, y en principio Luis Caputo dijo que el riesgo país sube y que el tipo de cambio tiende a la línea de flotación superior porque hay algo llamado el riesgo Cuca, ¿no?, el riesgo de que vuelva el kirchnerismo, imagino. Vamos a escuchar lo que decía Caputo. Y ahora, para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado.
Yo entiendo que el discurso de este año electoral obviamente es esto o aquello, ¿no? Blanco o negro, cucas o libertarios. Evidentemente hay una construcción en este sentido, pero si analizamos lo que dice nada menos que el ministro de Economía, en definitiva, si él dice que existe un riesgo cuca o que existe cierta incertidumbre política, también está asumiendo de alguna manera cierta debilidad del gobierno, ¿no? No es algo que yo vea, pero sí es algo que hay como derivado lógico, podemos extraer de lo que dijo el ministro de Economía, ¿no? Si hay riesgo cuca, evidentemente no está todo tan bien como ellos quieren hacer creer que está. Así que de mínima a mí me parece insuficiente esa explicación y de máxima me parece concesiva acerca de cosas que en otros términos no reconocen. Anduvieron de stream en stream tanto Luis Caputo como Javier Milei. Milei fue a hablar con Fantino, Caputo estuvo en uno de los streams del canal Carajo, un canal libertario, y después terminó, como están en el mismo edificio, yendo también Caputo a Neura con Alejandro Fantino, y ahí hablaron el presidente y el ministro de Economía, y la declaración para traer certidumbre política y para dar señales muy claras a los mercados, la señal que dieron fue esta. Porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bien, presidente de la Nación y ministro de Economía, eso es lo que escuchábamos recién a los gritos. Parecía, no sé, un ensayo de teatro en el cual la consigna era psiquiátrico, realmente. No, eran todos funcionarios diciendo que el dólar flota. ¿Tranquilizaron a alguien? Me parece que no, la verdad, no sé cuál habrá sido el objetivo de esta intervención, pero en términos formales a mí me parece un poco productivo que hagan cosas como esta. Hablando de flotar, estuvimos toda esta semana, todos estos días mejor dicho, viendo una transmisión muy particular que están haciendo científicos del CONICET en el fondo del mar, el Mar del Plata. Desde el fin de semana unos 30 investigadores del CONICET de todo el país junto a un instituto están haciendo un streaming de la expedición Talud Continental 4, y ahí lo que hacen es analizar y tomar muestras de muchas especies marinas con imágenes que se ven muy claramente, muy impactantes, y van explicando todo, ¿no?, en este streaming. Entonces es algo muy atractivo de ver. Es una expedición que es realmente histórica al cañón submarino de Mar del Plata. Están a 1300 metros de profundidad, se puede seguir viendo en vivo, van descubriendo todo el tiempo especies nuevas, hablando y demás, y es muy interesante, ¿no?, porque nos habla acerca de la potencia de la ciencia, de la importancia de la divulgación y también de la biodiversidad, ¿no? Todos estos días se estuvieron picanteando entre kirchneristas y libertarios acerca de dinamitar el fondo del mar y sacar petróleo y demás, estando de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Pepe Rosenblatt y el Gordo Dan en querer hacer eso. Sin embargo, este streaming para mí muestra lo contrario, muestra la relevancia de no hacer eso. Es muy visto, ayer por momentos le ganaba la entrevista al presidente esta expedición submarina, me parece que es un dato alentador. También se llenó de memes, todos vimos el de la estrella de mar, por ejemplo. Bueno, vimos un montón de memes porque esto está siendo muy comentado en redes sociales. Así que bueno, este streaming en el fondo del mar es realmente muy llamativo. Yo no sabía que iba a existir, me enteré esta semana y es realmente adictivo verlos, como ver un documental pero en tiempo real y relatado con voces argentinas. La verdad que es muy loco. Volviendo a la superficie marina, esta semana hubo de nuevo represión. Hubo represión en la marcha de los jubilados, la de todos los miércoles, ¿no? Estamos naturalizando totalmente que los miércoles se faja a los jubilados en este país. Terminó con 7 detenidos y muchos heridos. La policía esta semana estuvo desatada realmente, disparó muy de cerca a periodistas. Hay una foto muy impactante, ¿no?, de un policía tirándole gas a un periodista y el periodista disparándole con el gatillo, ¿no?, sacando una foto. La vamos a poner en nuestro reel de Instagram seguramente o en nuestras historias, pero la cosa es que esta semana la represión fue de nuevo muy salvaje. Y hablando justamente de la represión de este gobierno, el mapa de la policía, que hizo un trabajo muy importante cuando se descubrió quién fue, o se determinó, mejor dicho, quién fue la persona que disparó el proyectil de gas lacrimógeno que hirió de mucha gravedad a Pablo Grillo. Ahora el mapa de la policía identificó a otro policía, o mejor dicho, logró individualizar a la persona que hirió a Jonathan Navarro, que perdió un ojo por la represión el mismo día del ataque a Pablo Grillo. Repito, Jonathan Navarro, que también es periodista, perdió un ojo
por el aparato represivo del Estado, y desde el mapa de la policía hicieron una nueva reconstrucción y pudieron identificar a quien hirió, a un agente de prefectura naval que fue quien hirió a Jonathan. Todavía se desconoce la identidad, pero está individualizado, y esto es gracias al acceso a cámaras de monitoreo urbanas y al aporte solidario de imágenes de distintos medios, así que me parece que es importante. Tenemos un audio en el cual primero habla Jonathan, dice unas pocas palabras y después vamos a escuchar de qué se trató este trabajo que hizo el mapa de la policía. Perdí la visión, tengo el ojo inútil. Junto al mapa de la policía logramos identificar al efectivo que me disparó en el ojo. Esta nueva pericia es fundamental para la construcción de justicia y se hizo gracias al aporte ciudadano y al acceso a las cámaras de monitoreo urbano que fueron aportadas al expediente judicial donde se investiga el caso. El 12 de marzo, Jonathan Navarro estaba sobre la avenida Rivadavia cerca de la intersección con Rodríguez Peña. 3 minutos antes, del otro lado de la plaza, un gendarme le disparaba a Pablo Grillo en la cabeza con un arma lanzagases. Una de las cosas que me impulsó ir para allá es que a mi viejo le salió 80.000 pesos, uno de los medicamentos que cobran una miseria. Veía en la tele cómo le pegaban a los jubilados y eso es bien de cobarde. El disparo que impactó en su ojo provino de un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, y en esta imagen, que captó la cámara denominada Domo Entre Ríos, perteneciente al Congreso de la Nación, logramos ver a un agente en puntas de pie detrás de la primera línea. Bien, está individualizada entonces la persona que disparó, se sabe cuáles son sus características y también qué arma usó, por ejemplo, y qué características tiene ese arma, así que va a ser una cuestión de días hasta que sepamos específicamente el nombre de esta persona. Después no pasa mucho, realmente, de hecho la represión está totalmente avalada por este gobierno, pero sí la movilización y la organización popular termina dando con estos datos de muchísima relevancia. Bien, pasamos a Joe Lewis. Seguramente te suena este nombre, ¿no? Porque es prácticamente uno de los dueños de la Patagonia. Joe Lewis es una persona muy controvertida porque él tiene una propiedad en la Patagonia y esa propiedad, por cómo se la vendieron, tiene en el medio un lago escondido, y ese curso de agua, que por ley es público, termina siendo de él, ¿no? Él puede decidir quién entra y quién sale a ese lago. Todos los años se organizan expediciones por otra vía para llegar al lago escondido y así mostrar la soberanía de los recursos naturales. Sin embargo, Lewis es amigo del poder, es amigo de Macri, por ejemplo, y ahora sumamos otro nivel, porque parece ser también es amigo de Milei o tienen intereses en común. El gobierno nacional, de hecho, le oficializó esta semana el reconocimiento de la titularidad de una central hidroeléctrica, de la central Río Escondido, de 7.2 megavatios de potencia, que está instalada en El Follel, en Río Negro. Bueno, esta empresa, una persona tan controvertida como Joe Lewis, va a poder operar ahora en el mercado eléctrico mayorista de nuestro país como agente generador, aunque bueno, condicionada a firmar antes de fin de año un contrato de concesión con el Estado Nacional, pero como el gobierno es bastante entreguista, yo tiendo a pensar que no va a haber problemas para esto. Obviamente esta medida llega con renovadas controversias, ¿no? Por la presencia de Joe Lewis en la Patagonia. Él tiene más de 12.000 hectáreas en la región, entre ellas el acceso a este lago que decíamos, al lago escondido. Hay muchísimos fallos judiciales, hay protestas sociales, está la negativa de comunidades de todo tipo por el acto de usurpación, ¿no? de Joe Lewis sobre el patrimonio público, no sobre un lago nada menos. Sin embargo, el gobierno lo premia con el reconocimiento de esta central hidroeléctrica. Y ya que estamos con el cipallismo, el gobierno estableció esta semana un procedimiento muy llamativo, porque significa que están totalmente en lo importante. Bueno, el procedimiento que aprobó es el que van a tener que realizar los extranjeros que supuestamente vengan a hacer inversiones en el país y que quieren obtener la ciudadanía. Se puso en vigencia una figura que es la del ciudadano por naturalización, y de esta manera se crea un circuito administrativo que hace posible que estas personas, que el gobierno va a establecer los requisitos, tengan la ciudadanía de manera muy rápida. Es decir, si vos venís desde afuera, probablemente a extraer recursos naturales, por ejemplo, bueno, sos ciudadano argentino sin ningún problema. Ahora bien, ya vemos lo que pasa si alguien de Bolivia se instala en La Matanza, ¿no? La opinión de Liliana Franco de la semana pasada es muy gráfica al respecto. Bien, dicho esto, vamos a pasar al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. En este corte yo te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía, y que Distopía hace más cosas. Además de este podcast, tenemos semanalmente estos resúmenes de noticias. Quincenalmente tenemos un newsletter que se envía de manera gratuita a quienes estén suscriptos por email. Esta semana que pasó hablamos de Vaca Muerta, porque en los 7 días anteriores habían pasado 3 cosas muy impactantes y que simbolizan mucho la situación de Vaca Muerta, ¿no?
murió un trabajador, murió Lidio, un trabajador mientras cumplía tareas en la construcción de Vaca Muerta Sur. Por otro lado, también hubo sismicidad, ¿no? Esta semana se habló mucho de terremotos. Sin embargo, en Argentina, que tenemos una zona que se transformó en sísmica de repente, que la semana pasada hubo episodios de alarma social, nadie está diciendo mucho. Y por otro lado, en Neuquén reprimieron a comunidades originarias que protestaban frente a la Casa de Gobierno pidiendo la personería jurídica, nada más, de sus comunidades. Bueno, todo esto pasó en 7 días y le dedicamos la edición del newsletter del miércoles pasado para adentrarnos un poco en estos hechos que quizás no son tan novedosos para quienes compartimos la visión, ¿no? Para la comunidad distópica. Sin embargo, siempre es importante recordarlos, ¿no? Hay cosas que hay que decirles todo el tiempo y lo que pasa en Vaca Muerta es una de esas cosas. Bueno, volviendo a la oferta de Distopía, también semanalmente ofrecemos reels, cada tanto entrevistas audiovisuales, y todo este relato que hacemos acerca de este tiempo distópico que nos toca vivir es posible gracias a los aportes de nuestra comunidad, ¿no? Nuestro discurso no es tan habitual en medios, hacerlo como lo hacemos tampoco es tan habitual de encontrar, y podemos tomárnoslo de esa manera porque nuestro sustento es totalmente autogestivo, no tiene que ver con los aportes de la comunidad distópica. Así que si a vos te importa este discurso, si te parece importante que exista, si querés apoyarlo, podés hacernos un aporte económico por única vez, podés suscribirte para aportar todos los meses, y si vos no querés que tu aporte sea económico, también podés entregar alabanzas al dios algoritmo, ¿no? Si estás escuchando esto en Spotify, darle me gusta a este audio. Si estás viendo en YouTube, likear el video. Podés comentar, podés compartir, podés recomendar este contenido a personas que crean que les puede gustar, y de esa manera también nos vas a estar ayudando un montón. Dicho esto, pasamos a la noticia distópica de esta semana, y tiene que ver un poco con la moda, la noticia distópica. No sé si conocen la tendencia del Labubu, ¿no? Estos muñequitos muy particulares con una cara que está entre diabólica y tierna, ¿no? Que se pusieron de repente muy de moda, ¿no? De un día al otro empezaron a estar en todos lados realmente, y los niños empezaron a querer comprárselas, y aparecieron muñequitos, y después llaveros, y después lápices, cartucheras, y así se construye toda una industria, ¿no? Alrededor de una moda. Esto no es para nada nuevo, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito del Labubu. Es una tendencia coleccionista, ¿no? En torno a unas figuras que fueron diseñadas por un artista en particular y que son producidas por una marca. Su estilo es bastante particular, ¿no? Tienen orejas largas, tienen expresiones que son como medio traviesas, un aire que es como tierno y extraño al mismo tiempo. Atraen a niños, pero también a coleccionistas de todo tipo. Y la particularidad de estos muñequitos es que vienen en cajas, son de colección, te toca por sorpresa el que te toca. Entonces se armó toda una tendencia alrededor de esto gracias a las redes sociales, ¿no? Que imponen todo el tiempo qué objeto es el que tenés que comprar. El tema de que sean sorpresa además genera toda una expectativa que se lleva muy bien con el unboxing, ¿no? Este género de las redes sociales, las narrativas digitales por el cual una persona muestra un paquete que recibió o algo que se compró, así que descubre junto a su comunidad cuál es el Labubu que le tocó en su caja sorpresa. Y así vimos con este personaje que no sabemos si llegó para quedarse, pero esta semana pasó algo que me pareció muy significativo por cómo está formulada la noticia, por cómo sucedió y también por lo que pasó en particular, y me pareció interesante traerlo a este espacio de la noticia distópica. ¿Por qué? Porque hay un shopping en Buenos Aires, el Shopping Dot, que instaló una máquina de esas que son agarrapeluches, ¿no? Que tienen una pinza que generalmente no agarras nada porque están súper flojas. Bueno, instalaron una de esas máquinas y ahí había muñequitos con la gota de Magistral, con la gota del detergente, el detergente famoso. Y bueno, la locura no tardó en llegar y de repente se armaron filas de 5 cuadras para intentar sacar un peluche de la gotita de Magistral, ¿no? Un peluche de gotita, ¿no? Lo que hacemos por algo gratis realmente en este sistema. La noticia me pareció interesante porque después de contar esto que sucedió, dice: Labubu, que hasta hace poco era el muñeco más buscado del país, quedó totalmente desclasado. En su lugar se encuentra un nuevo oponente, una gotita de detergente muy reconocido. La aceptación de esta moda efímera, ¿no? De la transformación de esta moda en el fetichismo por el objeto atrás del cual vamos y hacemos 5 cuadras de cola por un objeto absurdo como es un peluche de una gotita, realmente me pareció que tiene que ver con este tiempo de hiperconsumo, de consumo súper rápido, con reemplazo del consumo por otro consumo, de pasiones compensatorias todo el tiempo vinculadas con comprar o con tener.
Todo esto ahora además a la velocidad de una historia de Instagram o menos todavía, ¿no? O lo efímeras que son esas fotos que se ven una vez en WhatsApp. Eso es lo que tarda en aparecer un nuevo fetichismo por el objeto. De la Labubu pasamos a la gotita de Magistral. No se fue a la Labubu, sigue siendo el personaje del momento probablemente. En definitiva no importa ni lo que es ni lo que representa, solo importa que las redes sociales se usa y que todo el mundo las quiere tener. Sea un objeto de culto japonés o un peluche gratuito de gotita de detergente. Acá le rezamos al dios algoritmo, bueno, también parece ser que le rendimos culto al dios consumo al punto del absurdo. Bien, esta fue la noticia distópica de esta semana. Vamos a seguir ahora con las noticias y tenemos algunas noticias vinculadas con la política. En principio hubo un acuerdo de gobernadores, este año es electoral, ¿no? Así que tenemos dos noticias electorales, y los gobernadores Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Claudio Vidal de Santa Cruz, Carlos Sadir de Jujuy y Martín Yarlora de Córdoba confirmaron una nueva alianza electoral para competir contra el gobierno nacional en las elecciones de octubre. Le pusieron un nombre que no es tan malo, le pusieron un grito federal a esta convocatoria, y también forma parte del ex gobernador Juan Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, que parece ser podría ser candidato a diputado o a senador por Córdoba, y cambiaría el escenario de lo que podría llegar a pasar en esa provincia, donde la Libertad Avanza le va mejor si no se presenta el schiarettismo y no tan bien si se presenta el ex gobernador. También es interesante que algunas expresiones del peronismo, por ejemplo, Yarlora y Schiaretti, que son del peronismo no kirchnerista, estén en esta coalición. Y también hay mucho ex Juntos por el Cambio acá, ¿no? Ignacio Torres de Chubut es de lo que era puramente el PRO, Puyaro es radical, por ejemplo, Sadir, si no me equivoco, también es del PRO, así que vemos aquí una convocatoria federal que hay que ver cómo se materializa, no en términos de candidaturas, de aquí a octubre. En principio el 7 de agosto, si no me equivoco, vence la conformación de alianzas y el 17 de agosto se formalizan las candidaturas, así que ahí vamos a saber cuál es la oferta para octubre en una elección que no pinta demasiado convocante ni demasiado atractiva. También hubo novedades en la ciudad de Buenos Aires. No somos porteños nosotros, vos lo sabés, pero sí es interesante que el PRO haya convocado a una asamblea para discutir la eventual alianza con la Libertad Avanza. No recordemos que en provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza se comió al PRO, van juntos pero con el sello de los libertarios, y en la elección porteña, la elección de legislatura porteña, compitieron, primero salió Adorni, segundo salió el peronismo y recién tercero apareció el PRO con un resultado muy magro. Por otro lado, el gran bastión del PRO siempre ha sido la ciudad de Buenos Aires, entonces si decide una vez más fusionarse con la Libertad Avanza y lo hace con el sello de los libertarios, pierde prácticamente toda la identidad que le queda. Entonces es interesante esta resolución para ver cómo se acomoda la derecha en el mapa político argentino. Pasamos al Garrahan. Los trabajadores del hospital resolvieron profundizar su plan de lucha frente al acuerdo paritario que alcanzaron con el gobierno nacional y el gremio UPCN, que es 7.5% de suba hasta noviembre. Ellos calificaron a esta suba de espaldas a los trabajadores y como la peor paritaria del año, y entonces la Junta Interna de ATE Garrahan definió un cronograma de actividades que incluyó una marcha hasta el obelisco con velas para hacer visible el reclamo del gobierno, al cual califican de criminal nada menos. Convocaron hasta madres de pacientes a esta marcha, esto es importante, y por otro lado mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, en el auditorio de ATE va a haber una reunión con organizaciones sociales y el 6 de agosto va a haber una nueva asamblea para decidir cómo continúan. Por el lado del gobierno, la semana pasada hablamos de las contraofensivas que tardaron pero llegaron, y hablamos del examen a residentes. Dijimos que algunas de las personas que rindieron para residencias, puntualmente los que sacaron más de 86, iban a tener que volver a rendir por un patrón que encontró el gobierno supuestamente sospechoso, que no terminan de explicar nunca de qué se trata. Bueno, acerca de esto, el ministro Mario Lugones, el ministro más cínico del gabinete probablemente, subió un video a redes para denunciar que un aspirante a residente grabó el examen con anteojos con una cámara incorporada para copiarse y señaló por esto al gobierno porteño. Después publicó otro video anunciando los criterios para evaluar la congruencia académica de los que van a ser reevaluados, pero volviendo al primero, al de la cámara incorporada en lentes, ya a nadie le importa si esto es verdad, si no es verdad. El gobierno directamente dice cosas
y espera que impacten a otro nivel, más allá de que sea cierto o no lo que diga. Incluso un ministro o incluso el propio presidente ya se disputan en el campo de la posverdad, ¿no? Ellos saben que va a haber un grupo de personas que les va a creer y que se va a indignar con esto. A ellos le hablan y esto obviamente erosiona el debate público. Otra, el gobierno, en realidad el Poder Judicial vinculado con el gobierno y el ajuste. La Justicia Federal declaró la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y le ordenó al gobierno que se abstenga de hacer cambios en este organismo al que había transformado en dependiente del Poder Ejecutivo. Técnicamente es una cautelar que frena por 6 meses cualquier intento de reestructurar el instituto con el objetivo de evitar perjuicios irreparables. Pasamos a asuntos de corrupción. Empezamos por la criptoestafa, porque acá se cometió una criptoestafa a cielo abierto y nadie está diciendo mucho, pero ahora desde otro país que está investigando, desde Estados Unidos, se incorpora a Karina Milei como parte investigada. En Estados Unidos se está jugando una demanda colectiva al respecto, puntualmente en Nueva York, y por primera vez los abogados que representan a los damnificados por la criptomoneda Libra hicieron aparecer en la causa a la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, es decir, a Karina Milei. Los inversores que hacen la demanda pidieron que Hayden Mark Davis, Benjamin Chow y otros protagonistas del escándalo sean enviados a un juicio por jurados acusados de crimen organizado, fraude, publicidad engañosa y enriquecimiento injusto. Hay 110 páginas de esta denuncia y Javier Milei está mencionado 54 veces, así que aquí vemos una causa que avanza en el Poder Judicial de otro país, pero bastante grave acerca del gobierno argentino. Por otro lado, algo que pasó con Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia de nuestro país. Por estos días, en C5N, el periodista Mauro Federico reveló videos del ministro Cuño Libarona en una cámara oculta. Y en este video, que bueno, se podría criticar la forma en la cual fue obtenido o la cámara oculta, esto es muy discutido en el ámbito del periodismo y también de la justicia. Sin embargo, si vamos materialmente a lo que sucede en ese video, se ve al ministro Cuño Libarona con Tim Ballard. Tim Ballard es la fuente de Viviana Canosa para las denuncias que hizo, que después no tuvieron ningún asidero. Bueno, Tim Ballard es una persona muy controversial, está acusado de coordinar una red de trata, es una persona realmente polémica, y junto a esa persona, que incluso Patricia Bullrich públicamente ha tenido ciertos reparos a la hora de hablar de él, bueno, Cuño Libarona se juntó con él y en esta cámara oculta se ve cómo le ofrece influencias, le dice, te consigo periodistas. Y van hablando como una ley, ¿no? Que Cuño Libarona le vende, que está muy a medida de lo que Tim Ballard quiere, no sé por qué. Además es ex agente de la CIA, Tim Ballard, así que es un personaje complejo realmente. Y vamos a escuchar un pequeño audio de esta cámara oculta entre el ministro de Justicia y Tim Ballard. Que vea las figuras penales, los delitos que yo creé, porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Perfecto. Bien, le va a mandar un proyecto de ley para que él vea y además le dice, para salvar este malentendido que hubo en el país, que no sabemos a cuál se refiere, quizás sea el que mencionábamos antes, yo te consigo medios. Eso lo dice el ministro de Justicia de la Nación. Que además es bastante polémico. Él ha defendido a narcotraficantes, por ejemplo. Es una persona cuyas cualidades morales realmente están puestas en duda desde el momento en el cual se supo que iba a ser funcionario público. ¿Tuvo que dar alguna explicación sobre esto, Cuneo? No, ninguna. De hecho, Patricia Bullrich salió a respaldarlo. Dijo, ya está todo conversado con Cuneo. Se ve que a quien tiene que convencer el ministro de Justicia es a Patricia Bullrich, no al resto de la sociedad. Así que como está todo bien con ella, ya evidentemente dejaron saldado el asunto. Una más acerca de asuntos de corrupción, vamos a hablar del senador Cuadra, ¿se acuerdan? El que contrabandeó $200.000 yendo a Paraguay. Se activó en ese país, en Paraguay, el proceso de extradición del ex senador Cuadra, acusado por la Justicia Federal de San Isidro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La extradición fue solicitada por la jueza federal Arroyo Salgado. Está detenido desde finales del año pasado, cuando lo detectaron en la frontera
con esta cantidad de plata sin declarar, fue trasladado a la sede de Interpol en Asunción, desde la vivienda donde cumplía arresto domiciliario, porque estaba con un tratamiento de lujo, de privilegio, y desde el Ministerio Público paraguayo detallaron que Cuéllar no va a poder volver al régimen de arresto domiciliario mientras se resuelva su situación judicial. Fue uno de los que se dio vuelta y votó a favor de la ley Bases, Cuéllar, recordemos. Finalmente, noticias ambientales relevantes. Hubo esta semana un terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa sur de la península rusa de Kamchatka. Esto desató alerta de tsunami en varios países con costas en el Océano Pacífico, entre ellos Japón, México, Hawái, Alaska y también Chile y Perú. Fue el terremoto más potente desde 2011. Incluso las autoridades de Japón emitieron advertencias por la posible llegada de olas de hasta 3 metros de altura al litoral. Y particularmente me quedo de esto con la sensación general que hubo todos estos días y la alarma que hubo en los medios de comunicación acerca de que cualquier cosa podía pasar. Evidentemente la sensación de fin del mundo está bastante presente en todos nosotros. Una última mención antes de terminar. Esta semana hubo 2 fallecimientos muy resonados. Murió por un lado Alejandra la Locomotora Olivera, boxeadora, muy viral en los últimos tiempos por su manera particular de expresarse, por sus discursos motivacionales y su invitación a ponerle ganas a la vida y demás. La locomotora tuvo un ACV isquémico, estuvo varios días internada. Supimos que iba a tener hemiplegia, ¿no? Que el costado izquierdo de su cuerpo no le respondía. Había empezado a respirar por sus propios medios a través de una traqueotomía que le habían practicado y al día siguiente supimos de su fallecimiento. Y por otro lado, un caso totalmente distinto, una niña de 7 años falleció en Miami en un accidente que hubo entre una barcaza y una vela. Ella iba con otros niños y quien las cuidaba en el marco de una colonia de vacaciones. Hay 3 menores más que están internadas y la particularidad o la razón por la cual resonó esta noticia es que la niña de 7 años que murió es Mila Yankelevich, es la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Esto fue de lo más conversado de la semana, así que no podía quedar afuera de este podcast. Dicho esto, ahora sí, llegamos al final de esta edición. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y espero que tengas muy buen finde. Nos reencontramos el próximo viernes para una nueva abducción noticiosa.